Su autora es Marta María de Sousa de Ascensão y yo fungí afortunadamente como tutora de esta profesora, acompañándola en todo este proceso desde hace 3 años aproximadamente. Vamos a escuchar un resumen de su trabajo. Marta, acogiéndonos al reglamento, tienen 60 minutos para la presentación, después de lo cual vamos a hacer en off, es decir, apagando la presentación pública, vamos a hacer la discusión posterior a las preguntas que te hará el jurado evaluador. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a todos, a ustedes, el jurado que está a distancia, por la paciencia en la espera. Comenzamos. Buenos días, agradezco su presencia de manera online al doctor Pablo Ríos, al doctor José Suárez, a la doctora María Susana Hamilton y de manera presencial a la doctora Marina Martos, que se encuentra presente el día de hoy con nosotros acá, a nuestro coordinador del DELA, el doctor José Peña, demás amigos, invitados, profesores presentes. El día de hoy voy a disertar sobre la aproximación teórica a la resiliencia en docentes e investigadores de universidades latinoamericanas. Para ello, tenemos en la agenda, en primer momento, el contexto y la realidad retórica, las voces de los docentes e investigadores entrevistados y la aproximación teórica del docente investigador resiliente, una sinfonía de colores. Es importante resaltar en este primer momento que el término resiliencia parece estar de moda, parece estarse usando más que antes. Más es relevante señalar que esta investigación data del año 2017 y que la recogida de los datos se llevó a cabo durante los años 2018 y 2019 a los docentes investigadores latinoamericanos, específicamente de Venezuela, DOPEL, y de Brasil, la Universidad Federal de Roraima. El docente investigador latinoamericano que supera esa adversidad porque cuenta con esos recursos potenciadores que le permite salir adelante como miembro de una universidad, tiene la función de la investigación, al igual que las otras actividades académicas y de extensión que desempeña. La función de investigación es el eje central de todo proceso en el que se desenvuelve el quehacer de ese docente en la universidad. Por tanto, esas universidades cuentan con las políticas de investigación que regulan en materia de ciencia, tecnología e innovación. Por supuesto, ¿qué lo hace el investigador? Su ser, desde esa disciplina, desde esa constancia, desde esa tenacidad y creatividad, contando además con los recursos potenciadores, él desenvuelve ese quehacer investigativo en cada una de las unidades de investigación donde se desempeña. Es importante preguntarse qué ocurre con ese docente investigador que, a pesar de lo adverso, continúa investigando. Cuenta con recursos personales diferentes. ¿Qué lo diferencia de otros docentes universitarios? Pero que también lo impulsa a continuar y mantenerse en ese transitar. Es un investigador resiliente. ¿Qué elementos teóricos permiten comprender, diferenciar e interrelacionar los componentes de la resiliencia en el docente investigador de las universidades latinoamericanas? Para ello se tuvo como propósito generar una aproximación teórica a la resiliencia en docentes e investigadores de universidades latinoamericanas, contando con 5 objetivos específicos: describir esas características de los docentes investigadores resilientes en las universidades latinoamericanas, interpretar el significado del ser docente investigador resiliente, caracterizar los elementos que favorecen la resiliencia de esos docentes investigadores, analizar la naturaleza de la resiliencia investigativa en los docentes investigadores y, por supuesto, construir la aproximación teórica que presentaremos más adelante. Desde el punto de vista teórico, es relevante señalar que el enfoque asumido es el ecológico de desarrollo humano de Brunker Meller. ¿Por qué? Él lo trabaja
de manera sistémica y el ser humano se encuentra inmerso en ese sistema. Entonces, dentro del microsistema, que es el sistema primario o de cara a cara del investigador, él cuenta con su familia, con sus pares cercanos, con sus amigos, con sus estudiantes. Ese es su directo. Después pasamos a otro mesosistema, que es el que tiene que ver con las unidades de investigación. Él, como docente universitario, está inserto en una unidad de investigación. Posteriormente, esa unidad, esa universidad, dentro de ese otro ecosistema, se encuentran las políticas de investigación que rigen en materia de ciencia, tecnología e innovación en las universidades. Esto parte de un sistema mayor que se llama macrosistema. Allí tenemos los regulamientos de los diferentes organismos nacionales e internacionales. Por supuesto, esto contextualizado en un tiempo y en una cultura. Entonces recordemos que en el caso de esta investigación data del 2017 al 2019. Un contexto distinto al que nos encontramos actualmente en el 2021. Desde el punto de vista de la concepción epistémica, a modo de resumen acá, es importante señalar que el enfoque interpretativo es fenomenológico, que el método utilizado es el hermenéutico y que tenemos como escenario el contexto brasilero y el venezolano, específicamente con dos universidades. Es importante señalar que se tomó en cuenta solamente a docentes que se dedican a realizar investigación y que son reconocidos por su panel académico. Se realizó la entrevista en profundidad y el método de análisis de la misma fue la teoría fundamental en los datos. Ahora bien, esas voces, como se denominó en la investigación, las voces de los docentes investigadores latinoamericanos, parte de un escenario internacional que es el contexto brasilero, en algunos aspectos similares al nuestro venezolano, pero que lo difieren también porque culturalmente tienen otros modos de vida, más desde el punto de vista de la investigación como universidades, tanto la Universidad Federal de Roraima como la Universidad UPEL, la Universidad Pedagógica Pimentel Libertador, cuentan con los mismos mecanismos de regulación desde el punto de vista estructural, académico, de extensión, de investigación, los reglamentos y normativas para hacer de la investigación. Es de acotar acá que en Venezuela desde el 2009 no recibimos esos financiamientos, sobre todo desde que el CONACYT dejó de apoyar en materia de investigación. Son muy pocas las áreas que aún se mantienen así, mientras que la Universidad Federal de Roraima sí cuentan con esos financiamientos actualmente. Ok, para la selección de los docentes investigadores se trabajó específicamente con el nombramiento entre pares, un instrumento que me voy a acotar acá, que existe una investigación previa a este momento, que es una investigación que realizó la doctora María Susana Harrington en el año 2016, específicamente en la red central en el pedagógico de Maracay. Es importante resaltar que es la primera investigación que existe en resiliencia investigativa. La profesora en ese momento trabajó con los docentes de Maracay. Esta investigación en particular trasciende a las otras redes académico-administrativas de la UPEL, entiéndase a los otros pedagógicos, y por ende tiene impacto en la Universidad de Brasil. Para efectos de esa interacción con ellos, se les pidió a los jefes de las unidades de investigación que nominaran a esos investigadores. Se contactaron a los investigadores y a medida que fueron respondiendo, se fue realizando esa selección. ¿Cuáles fueron los criterios de selección? Son profesores investigadores, publican artículos, tienen proyectos de investigación, pertenecen a unidades de investigación, hacen gestión en materia de investigación, son tutores, trabajan en posgrado. Observemos acá en este cuadro que están los 7 profesores entrevistados.
A cada uno se le asignó un color y el orden en el que tiene fue en el orden que se llevaron a cabo las entrevistas. No fue intencionado, sino que fue de manera... Desde el punto de vista de la teoría fundamentada en los datos, es importante señalar que la primera etapa es la codificación abierta, que en esta codificación abierta se toman las entrevistas tal como los entrevistados respondieron a cada una de las preguntas. Se toma textualmente los datos inéditos y por supuesto de allí se tomaron los indicios. Es importante acotar acá que en el caso del contexto brasilero, las entrevistas se aplicaron en el idioma portugués y que estas fueron traducidas al español. Y a la hora de tomar el dato inédito, se tomó el dato inédito traducido para poder tener los indicios de ella. Es importante señalar que esos datos pasaron a ser después los códigos sustantivos. Ya se dijo que la entrevista fue en profundidad, permitió no el cara a cara directamente con los entrevistados, porque dadas las condiciones de distancia del país, se recurrió al envío de la entrevista, a la interacción con ellos por Skype y por WhatsApp, que permitió complementar detalles que fueron escritos en las mismas. Ahora bien, como todo proceso de la codificación de la teoría fundamentada, específicamente en la primera etapa, que es la codificación abierta, se hace necesario codificar en primer momento la entrevista. Entonces para ello se le asignó un número a cada entrevistado con una letra, la E de entrevista, la P de país, la inicial del país, entiéndase Venezuela o Brasil, y la I de informante, y el número que lo acompaña es el número en el orden que se les asignó a cada entrevistado. En cuanto al código sustantivo, también se le asignó uno. Al código sustantivo se le llamó CS y seguido del número del primer código y del primer indicio que fue asomándose en la entrevista. Observemos acá que tenemos la entrevista. Este es un ejemplo de una entrevista en portugués. Observemos que está la pregunta, está la respuesta del entrevistado en el idioma portugués. Inmediatamente está la traducción, que es la que se tomó para realizar el dato inédito, como aparece acá. Okay. Es importante señalar cómo aparece el dato inédito. Se toma textualmente la respuesta emitida por el entrevistado. ¿Qué hacemos con esta? Se divide, por decirlo así, se descompone en códigos. A esos códigos se les asigna un número. Entonces, por ejemplo, él decía acá que el actual gobierno federal cambia la política de desmantelamiento de las universidades públicas iniciada en enero de este año para que las inversiones de recursos públicos se mantienen en instituciones públicas de enseñanza e investigación. Entonces, la frase más corta, que es el código, que el actual gobierno federal cambia la política de desmantelamiento de las universidades públicas, porque ya lo otro es que él oriente ese recurso a las escuelas. Entonces eso ya sería otro código. Y se le asigna otro número. Observen que estos códigos que están acá dice 21 y 25 y 26, porque fueron muchos los que se pudieron obtener en las entrevistas. Ahora bien, en la segunda fase, una vez que ya tenemos la primera entrevista, ese primer entrevistado respondió a las 16 preguntas, como observamos allí en la entrevista. Se tomó el dato inédito, se tomó el código. En el caso de esta primera profesora brasilera, ella tuvo 34 códigos sustantivos, de los cuales se agruparon en 16 categorías de segundo nivel. Ya aquí entramos en la segunda etapa de la teoría fundamentada, que se llama codificación axial. Una vez que yo tengo los datos inéditos, tengo el código sustantivo, entonces estos códigos sustantivos los agrupo, los sintetizo, los que se parecen, y les llamo categorías de segundo nivel. Entonces aquí tenemos para esta primera entrevista 16
categorías de segundo nivel. Recibimos la segunda entrevista. En esa segunda entrevista, profesor brasileño también, en este caso, él tuvo 28 códigos sustantivos, algunos similares a la primera entrevista. Es de acotar acá que él reveló nuevos códigos. En este caso, él asomó 6 nuevas categorías distintas a las ya existentes emitidas por el primer entrevistado. Y ahora nos suma 22 categorías de segundo nivel. Es importante señalar acá que en el primer caso la profesora señalaba lo que son los valores personales, la autoestima, el rol del docente, y acá en este ya se incorpora el poder académico como reconocimiento. O sea, me siento reconocido por mis pares académicos, las políticas públicas, la política de inversión, que no lo dijo la primera entrevistada. Entonces continuamos entrevistando. El tercer entrevistado es un profesor de la UPED, específicamente del Pedagógico de Barquisimeto, un profesor más joven, más con trayectoria en materia de investigación. Este profesor arrojó 36 códigos sustantivos, de los cuales, al agruparlos en las categorías y darle la continuidad a los que ya teníamos seleccionados, nos aportó 8 nuevas categorías. Entre ellas, él señala el sentido de la vida, o sea que para él investigar es parte de su día a día. Él no se ve sin ser investigador. Él menciona las características que tiene que tener la investigación. Él además señala que todo investigador tiene que tener esa proyección social y que además debe tener esa visibilidad como investigador. Entonces, las 8 categorías de segundo nivel que él aporta a este momento suman 30 categorías del segundo nivel. El cuarto entrevistado es un profesor también de la UPED, pero específicamente el profe Pablo salió. Ok. El cuarto entrevistado es el profesor, es un profesor de la región de la red académica central. En este caso, este profesor arrojó 32 códigos sustantivos en su entrevista, aportando 7 nuevas categorías que suman ahora 37 a las 30 ya existentes. ¿Qué aporta él en este caso? Este profesor señala, este docente investigador, que hay que tomar en cuenta también el modelaje y esa actitud reflexiva que debe tener todo docente investigador, que debe haber sentido de trascendencia, dejar un legado, decía él en la entrevista. Él menciona acá lo que es el factor inhibidor y él dice que hay esa retracción de las inversiones públicas para seguir investigando. Él es el que incorpora esta nueva categoría. Observemos acá que seguimos entrevistando porque están emergiendo categorías que no me permiten saturar en este momento, porque eso es uno de los pasos de la teoría fundamental. Mientras los entrevistados me sigan dando información, sigan dando datos que nutran y podamos crear nuevas categorías, seguimos entrevistando. Entonces entrevistamos a una quinta persona. Esta quinta persona es una profesora brasilera. Ella un poco temerosa en el día de la entrevista, más muy ganada, comprometida y perseverante ante lo que es su rol como investigadora dentro de la universidad. Entonces ella decía que es importante incentivar esos cambios en los contextos educativos. Ella nos aportó 46 códigos sustantivos. Ustedes pensarán, bastantes códigos sustantivos, más eran similares a los ya existentes de las otras 4 entrevistas. Solo 5 nos permitieron hacer la categoría de segundo nivel y sumar a los existentes 42 categorías de segundo nivel. O sea, hasta este momento llevamos 42.
Ella señala los valores del compromiso y los valores de la perseverancia. Ella habla de que existe un bien social. ¿Por qué ella dice eso? Porque investigar para beneficio de la sociedad. De hecho, ella es orientadora. Entonces es otro perfil. Los otros profesores son de historia, de física. Entonces ahí podemos ver las diferencias entre ellos también cuando expresan sus respuestas en las entrevistas. En el caso del sexto entrevistado, un profesor venezolano, específicamente del Pedagógico de Miranda, este profesor nos aportó 49 códigos sustantivos que corresponden a los ya existentes, pero nos está aportando 3 elementos que hasta ahora no se habían mencionado, que son la creación de infraestructura institucional y una plataforma de docentes investigadores. O sea, él señala que eso se tiene que retomar. Claro, él está hablando desde su contexto, país Venezuela, y él señala que eso se perdió y que hay que retomarlo, ¿no? Entonces, él lo recomienda, que eso es importante para impactar en las políticas públicas. Él señala también que hay que impulsar los procesos de producción de conocimientos y él habla de la superación, por eso se tomó allí como una de las categorías de segundo nivel. Con estas 3 sumamos 45 categorías de segundo nivel. Pudiéramos decir en este momento, cuando se llevó a cabo la investigación en el año 2019, que con este entrevistado podíamos saturar, más la curiosidad de la autora la llevó a realizar una sexta entrevista. En esta entrevista particularmente, esta profesora, también de la UPEL, venezolana, ella señala 36 códigos sustantivos. Ella reafirma los ya existentes, más adiciona el autofinanciamiento y las fases del hacer investigación. Entonces eso fueron contabilizados y sumaron 2 nuevas categorías de segundo nivel para sumar 47 hasta este momento. Entonces, con esta profesora, con esta investigadora, podemos decir que saturamos, se realiza la saturación teórica de las categorías que emergieron durante la aplicación de las entrevistas. Los profesores no están. Ok. Ah, no están ahí. Ok. Entonces, ya teniendo estas 47 categorías de segundo nivel, ¿qué procede ahora? Agruparlas en categorías de primer nivel, en categorías más pequeñas. Esas categorías nos llevaron a esta que tenemos acá, a estas 7. O sea, de esas 47 las agrupamos en 47. Entonces, arrojó la autoestima del docente investigador resiliente, los valores del docente investigador que fueron manifestados por ellos a lo largo de las entrevistas. Ellos señalan que la investigación es una forma de vida del investigador resiliente. También señalan que el ser docente investigador resiliente es un compromiso social. Ellos comparten que hacer investigación una forma de asignación es un salario emocional, porque yo me autofinancio, porque yo contribuyo a continuar haciendo investigación. Ellos también señalan la gestión del conocimiento en el investigador resiliente y que es importante para esa gestión del conocimiento las políticas públicas en materia de investigación. Aquí podemos decir que ya pasamos, que ya tenemos, después de haber obtenido este muestreo teórico y de haber primero saturado y tener este muestreo teórico, pasamos a lo que es esa codificación selectiva. Aquí ya tenemos la última fase de lo que es la teoría fundamental de los datos. Ya selecciono cuál es la categoría de primer nivel con las que se van a construir la aproximación teórica. Entonces, observemos que primero se develó esa información, se compararon las apreciaciones y verbatim de cada uno de los entrevistados y ahora estamos en ese proceso de codificación selectiva que nos permite ya tener las categorías de primer nivel y con ellas construir ese docente investigador resiliente pensando en esa sinfonía de colores que nos permite transportarnos a esa realidad que hace que ese docente salga de esa oscuridad
a través de la luz, como dice Van Gogh. Entonces es importante que a pesar de los obstáculos, de las situaciones limitantes que han podido tener, ellos se mantienen en la luz, en el camino de investigar y de ver la investigación una forma de vida. Para este momento de la puesta ya en creación de la construcción teórica, es importante señalar que se abordó desde dos grandes ejes. El primer eje es la sinfonía trifásica de la naturaleza del docente investigador resiliente. Bueno, eso sencillamente es lo que tiene que ver con estas tres grandes fases, donde se agruparon las 7 primeras categorías que se obtuvieron de la selección selectiva. Esas 7 están agrupadas acá ahora en 3 categorías, mejor dicho, en 3 fases. La primera es resistirse al infortunio, a la adversidad desde su contexto investigativo. O sea, él está consciente de que hay hechos adversos, limitantes, inhibidores para hacer investigación, mas él se resiste, se mantiene firme, constante, y a través de qué? De su autoestima, de los valores con los que cuenta, y viendo la investigación como una forma de vida. O sea, él no sabe vivir sin hacer investigación. Eso lo verbalizaron estos 7 entrevistados. Por supuesto, la segunda fase que se menciona acá, que tiene que ver con esa restauración del ser docente investigador. O sea, yo ya pasé por esto, ya estoy consciente de esto, sé que cuento con una autoestima, con unos valores. Ahora me reprogramo, me reacomodo, me reestructuro para continuar. ¿Continuar desde qué? Desde el ser docente investigador resiliente, en ese compromiso social con esos pares académicos, con esos investigadores, con esa universidad, con ese contexto que impacta no solo localmente, sino de manera regional. Hacer investigación, una forma de asignación del salario emocional. Ellos dicen que se han visto con la necesidad de autofinanciarse para poder continuar con ese sueño de ser investigadores, que no es el deber ser. Es importante señalar que la última fase ya es el fortalecimiento de ese ser investigador. En ese fortalecimiento, él señala que es importante la gestión del conocimiento, el crear conocimiento. ¿Para qué? Para divulgarlo. Entonces, él señala que eso debe impactar en las políticas públicas de investigación. Esa primera fase de resistirse al infortunio, desde el punto de vista de la autoestima, para que veamos los verbatim que verbalizaron ellos, señalamos acá que es la dinámica intrapsíquica de la personalidad en el curso del vida del quehacer investigativo. ¿De qué manera? Observamos allí que desde esos elementos que emergieron durante las entrevistas, que permitieron ese muestreo teórico, tenemos la autoobservación, el autoconcepto, la autodeterminación, la autoformación, la autovaloración y la autorrealización. Frases como: hay autocrítica férrea, no me considero un investigador exitoso e impactante, siempre me hago autocríticas. Otro dijo: soy excelente, estoy abierto, me organizo, produzco y escribo, soy acucioso. En la determinación, otro dijo: la creencia inquebrantable de que debería intentarlo. Siempre pueden terminar siendo mi mejor rasgo como investigador. O sea, no dejo de intentarlo, me mantengo constante en mi quehacer investigativo. En la autoformación coincidieron en que es necesario la autoformación constante del investigador. En la autoevaluación, algunos de ellos fueron muy críticos consigo mismos y señalan, por lo menos esta profesora, que ella, aunque es de origen humilde, convertirse en profesora de una universidad federal de excelencia en el país ya es el mejor de los premios. O sea, ya estar trabajando en la Universidad Federal de Roraima, para ellos fue lo máximo. Y sin embargo, ella es reconocida por sus pares académicos como una excelente investigadora. La autorrealización. Estos docentes coincidieron acá en que hay una triada fundamental. Es la triada del personal, profesional y social, que no están desvinculadas, que es unitaria y que genera esa satisfacción en cada uno de ellos.
Los valores, por supuesto, ya fueron nombrados en las láminas iniciales, esa fe inquebrantable que todos tienen, esos valores resilientes, esa perseverancia, esa humildad, el compromiso, la libertad de producir, esa fue muy reiterativa. O sea, me siento libre para producir lo que yo deseo transmitir. El respeto, amor hacia la función de la investigación, la retribución, esta sí la quiero resaltar. Ellos señalan allí apoyar más al investigador. ¿Verdad que no sé? La situación país-universidad tiene suficientes argumentos para desistir, pero no encuentro otra manera que estar motivado por nuestro trabajo que venir a trabajar. Esto lo dijo un profesor venezolano, que a pesar de la situación país, de no tener tecnología, yo quiero seguir viniendo a la universidad, yo quiero seguir haciendo investigación. Por supuesto, la investigación como una forma de vida del docente investigador resiliente, desde su pensar, sentir y actuar, visto como esa forma de vida, o sea, es muy reiterativo, el conocimiento que voy a transmitir, esa sapiencia, la diversidad política, económica y social que se puedan presentar, la diversidad cultural, porque estamos hablando también de dos países, pero esa actitud reflexiva que me hace y me mantiene continuar investigando, o sea, eso es parte de mí, yo no me veo sin hacer investigación. Para cerrar esta primera fase, es importante adicionar al constructo teórico las características de ese docente investigador resiliente que se resiste al infortunio en su contexto investigativo. Es un docente comprometido, observador, creativo, formador, modelo, libre. Tenemos una cantidad de características acá que nos señalan que él es resiliente y que por eso se ha mantenido investigando a pesar de los hechos adversos que se le puedan presentar. A veces pareciera que los hechos adversos solamente son los que contamos con la universidad, que no tenemos presupuesto, que no tenemos equipo, que no tengo no pertenezco a una unidad de investigación, o que la unidad de investigación no funciona como debe ser. Pero a veces esas limitantes o factores individuales puede ser su propia familia, puede ser la pareja que no te apoye a estudiar, a continuar y a hacer. Puede ser que no tengas esa motivación también desde el hogar, ¿no? Entonces ellos mencionaban todos esos elementos que le generan satisfacción para tener estas características del docente investigador. Por supuesto, ahora pasamos a esa fase 2, que es ese restaurarme. Entonces ese docente investigador que tiene un compromiso social, lo podemos ver en esta triada. La aceptación, estoy consciente de que existe esa realidad, de que existen esos hechos adversos, más yo sé con lo que cuento y quiero ser visible. Para hacerlo visible, yo tengo que estar entre esos pares académicos, yo tengo que producir, yo tengo que escribir, yo tengo que divulgar lo que escribo. Y eso me genera trascendencia. ¿Trascendencia por qué? Porque puedo formar a otros, puedo tener reconocimiento social de mis pares académicos, de mis estudiantes, de la sociedad donde me desenvuelvo y por ende, como este es un estudio latinoamericano, cómo eso va a tener impacto desde el punto de vista regional también. Ellos señalan, uno de esos verbatim dicen, la actividad de publicar como esencia del investigador. Ok, hacer investigación, una forma de asignación de un salario emocional, como lo conciben ellos allí, es importante tener presente la cultura investigativa. La cultura investigativa donde están inmersas esas universidades latinoamericanas, particularmente la UPER y la Universidad Federal de Roraima. Es importante señalar acá que para él sentirse acompañado necesita de una satisfacción personal y una satisfacción social. En esa satisfacción personal están esos valores y esas características naturales de él como investigador y esa autoestima. Y desde el punto de vista social, cómo él está apoyado con sus pares académicos, cómo tiene ese prestigio social, entonces eso lo hace sentirse acompañado. Ahora, ¿cuándo hay autorrealización allí? Cuando esa satisfacción personal está combinada con esa satisfacción profesional, como podemos apreciar en la gráfica. Entonces, tengo esa libertad de producir, de escribir, de divulgar lo que hago. Entonces, cuando yo tengo esa satisfacción profesional y además tengo la social, yo estoy hablando de un poder académico. O sea, él como investigador se posiciona y tiene poder académico que impacta en esa universidad. Por supuesto, ¿esto qué hace?
en ese ser humano, en esa persona, bienestar. Si yo me siento bien, entonces yo puedo tener un equilibrio en esa actividad de hacer investigación. Y eso es así ellos ven el salario emocional, que a pesar de que es de ellos que sale, ellos se sienten bien y hacen investigación porque les gusta, porque es su estilo de vida, porque es su manera de crecer y salir adelante. La tercera fase, que tiene que ver con ese fortalecimiento del ser docente investigador, tiene que ver ya con la gestión del conocimiento y esas políticas públicas. En esa gestión del conocimiento estamos conscientes de que hay un autofinanciamiento, que hay un salario emocional, pero que hay proyección, porque ellos siguen creando, se siguen autoformando, son independientes, son autónomos, generan nuevos saberes, y esa es la arquitectura intelectual propia de ese gestor de conocimiento que es el docente investigador resiliente. Así lo ve desde su resiliencia. Por supuesto, esto genera unos factores inhibidores para la investigación desde la visión del docente investigador resiliente. Desde el contexto externo nos vamos a encontrar con el presupuesto limitado de las universidades, con actividades administrativas competitivas, también con la administración del tiempo, la multiplicidad de actividades dentro de la universidad. Y tanto Brasil como Venezuela, en ese sentido, los profesores decían, los docentes investigadores, que cómo les gustaría solamente dedicarse a la actividad de la investigación y no tener tantas actividades para dar más de ese tiempo, ¿no? Ellos también señalaban desde el punto de vista interno que a veces hay celos del investigador. Yo puedo celar a otro y otros me celan a mí en ese proceso de generar nuevos conocimientos, ¿no? Y pensar y sentir que lo que se produce no puede impactar. Ese es uno de los miedos que ellos tienen también. Lo que estoy haciendo, el esfuerzo que estoy brindándole a esto, ¿tendrá realmente un impacto social? O sea, ¿valdrá la pena? Algunos se lo cuestionaban, pero al mismo tiempo se respondía, sí, yo puedo, yo tengo las condiciones para. Y eso sencillamente no es más que ese recurso potenciador que tienen cada uno de ellos, que lo hacen resilientes y seguir adelante. Hay una visión de ellos, una visión que se llamó en esta tesis doctoral, visión resiliente de las políticas públicas para hacer investigación. Esa visión resiliente, como la ven ellos, señala que hay que crear infraestructura institucional que permita la creación de plataformas, la participación de programas de investigación nacional e internacional, que eso permita reconocimiento, además gestionar esa administración, la valoración, impulsar los procesos de producción de conocimiento, la difusión y comunicación, y las alianzas, convenios regionales con otras universidades. Pareciera que esto sí existe, que se ha mantenido, que está más desde el punto de vista de la visión resiliente. Ellos señalan que es fundamental que esta visión se materialice para que se generen esas nuevas sapiencias en lo que tiene que ver con tomar en cuenta más a ese investigador desde el punto de vista del ser humano, más que el simple generador de conocimiento. Ok, ya finalizado el primer eje que contempla esas categorías de primer nivel ya construidas desde el punto de vista de, como señala la teoría fundamental, que se construye la teoría a partir de la información derivada de ese muestreo teórico. Es importante señalar que el último eje se denominó desarrollo ecológico del docente investigador resiliente. Al principio señalé el desarrollo ecológico de Bronfenbrenner con los sistemas que él menciona. Ahora bien, estos sistemas a la luz de las fases ya descritas. Tenemos acá ese campo lleno de girasoles de Van Gogh, ese amarillo que significa luz, que en esos momentos de oscuridad donde me siento que no puedo continuar, que hay muchos obstáculos para investigar, siempre hay algo que brilla, ¿no? Y que brilla ese mundo subjetivo del yo, de cada uno de esos individuos, de esas personas. Ellos en esta primera fase de resistirse al infortunio de esos hechos adversos, de ese contexto investigativo, está la autoestima de ellos, están sus valores,
están la forma de vida del investigador, o sea, ver la investigación como una forma de vida. Y entonces esto entra con su primer microsistema, que es su entorno inmediato, su cara a cara, que tiene que ver con su familia, con sus estudiantes, con su pareja académico, con sus amigos, con quién estoy, que eso me brinda cobijo, me brinda protección. Ya la segunda fase que mencionamos, la restauración del docente investigador, ese ser docente investigador resiliente, comprometido socialmente, que hace de la investigación una forma de asignación de salario emocional. Estamos ya en ese mesosistema, esa interrelación con el entorno, esas redes sociales, esas investigaciones dentro de las unidades de investigación. Esto también en el entorno indirecto del exosistema, que tiene que ver con cada universidad latinoamericana, en este caso la de Brasil y de Venezuela, desde el punto de vista de la gerencia institucional, las políticas de investigación de cada una de ellas, los reglamentos de investigación de esas universidades y por supuesto las condiciones laborales que ellos tienen allí. Ahora, la tercera fase, que ya es el fortalecimiento de ese ser docente investigador desde la gestión y las políticas públicas en investigación, ya estamos en un macrosistema o un sistema mayor que tiene que ver con esa cultura científica, con esas creencias y valores que están inmersos allí, desde las políticas de Estado, las leyes de esas universidades latinoamericanas estudiantes. Por supuesto, esto no está ajeno de un tiempo, de una dimensión temporal, de un aspecto sociohistórico, cultural también, dentro de ese cronosistema, porque para efectos de esta tesis doctoral, esta información se obtuvo desde el año 2017 a 2019. Es probable que ahora apliquemos nuevamente estas entrevistas y tengamos otras respuestas, dada la situación de pandemia mundial por la cual estamos viviendo. A lo mejor esta investigación en este momento nos va a arrojar unos datos muy ricos e interesantes sobre cómo se ve la resiliencia hoy, que no era vista hace 3 años atrás. ¿Okay? También, entre los descubrimientos y los aspectos más importantes y resaltantes que ya se han venido trabajando acá, es importante señalar el salario emocional, esa autoasignación, ese autofinanciamiento. Por supuesto, un ser humano que tiene valores, que tiene ética, que tiene creencias, que necesita de poder académico, y ese poder académico en la tríada familia, comunidad, Estado está muy marcado y muy presente en ellos. Por supuesto, la investigación tiene que tener impacto en la comunidad y esos investigadores pertenecen a ese Estado, a esa sociedad, porque ellos necesitan estar visibles, libertad para publicar y divulgar eso que escriben. Por supuesto, eso va a impactar en las políticas públicas. ¿De qué manera? Es importante hacer una reingeniería de esos arquetipos de control, o sea, cómo se están llevando a cabo las políticas públicas en materia de investigación en las universidades. Y por tanto, sistematizar el ecosistema del desarrollo humano de ese ser investigador resiliente que está allí. Entonces, la tesis, el docente investigador resiliente latinoamericano, ofrecer un corpus teórico sobre el docente investigador resiliente latinoamericano desde su sentir, hacer su interacción altruista en una cultura investigativa consona con su quehacer investigativo, dando la interpretación y significado a la investigación como una forma de vida resiliente. Entonces, la resiliencia como recurso que favorece, mantiene, reestructura y fortalece al ser humano, podría derivar políticas públicas que generen impacto en las dimensiones del desarrollo psicológico, integral y profesional del docente investigador. Esto no se estudia de esa manera, y ese sería el aporte acá y el incremento de ese acervo científico a las universidades y el desarrollo social latinoamericana desde la creación de esos nuevos conocimientos, tomando en cuenta a ese ser humano resiliente, ese docente investigador resiliente. Esos docentes investigadores resilientes sueñan con un mundo mejor, con unas políticas de Estado que les permitan mantener la investigación. En ese soñar, ellos tratan de plasmar sus sueños a través de lo que publican, de divulgar su conocimiento. Es lo que Van Gogh decía,
que sueño con pintar y luego pinto mi sueño. O sea, primero me lo tengo que creer yo, estar consciente yo que lo tengo, que tengo ese recurso potenciador para seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Tardaste 50 minutos en la presentación, 45, 50 minutos. El tiempo reglamentario, un poco por debajo del tiempo reglamentario. Vamos entonces ahora a proceder a hacer las preguntas por parte del jurado, y pudiéramos comenzar con el doctor Pablo Ríos, quien dentro del jurado es considerado como nuestro jurado externo, porque por reglamento tenemos que tener un jurado externo. Vamos a comenzar con el doctor Ríos y luego continuamos con la doctora Susana y el doctor José Suárez, que es de la casa, porque es de aquí del Ciso Martínez, y posterior la doctora Marina, si lo permite, porque estamos presenciales. ¿Sí? Entonces, doctor Ríos, por favor. No se oye. Un momento, que estamos aquí con un tema técnico. A ver. Háblame, Pablo, para ver. Aló, probando. Ok. Sí. Bien. Puedes comenzar, Pablo. El profesor Ok, Suárez gracias. Gracias. Tuve que quitar, disculpas, porque tuve que quitar el audio, el video, porque el ancho de banda no estaba muy bueno y de hecho se fue la conexión por un momento. Ya. Pues ya después se reconectó otra vez. Pablo, un segundito. El doctor Suárez y la doctora Susana están escuchando las preguntas. ¿Sí? Sí. Ok, chévere. Pablo, adelante. Bueno, nada, en primer lugar, felicitar a Marta por su trabajo, a Miren por la asesoría, por la tutoría. Yo creo que es un trabajo excelente, creo que es un gran aporte, creo que nos ayuda a entrar en esa esfera de conocer la parte más bien íntima de los investigadores, cómo se siente, cómo funciona, lo que ocurre en ese rol y en este contexto que tenemos en estos días, ¿no? Hay dos cuestiones que a mí me gustaría explorar, ¿no? Que Marta nos dijera cómo las ve, qué diferencia aprecia. Una es, estamos comparando dos países latinoamericanos en instituciones similares, pero creo que en contextos bastante diferentes. Y bastante diferentes en cuanto al apoyo a la investigación. Sabemos cómo es el apoyo en las universidades del Brasil. Allá estuvimos en Minas Gerais, de hecho una de las universidades participantes en el convenio con el doctorado desde Brasil, que allá estuvimos y vimos cómo es el apoyo que ellos tienen para la investigación, y por más que hayan podido tener algunos recortes, de todas maneras tienen buen apoyo para investigar. Y aquí en Venezuela, bueno, sabemos lo que ha pasado, hasta 2009 por allí hubo más o menos cierto apoyo para la investigación, y sabemos lo que ha pasado de ahí para acá, donde no solamente para la investigación, sino casi que para la supervivencia de los docentes, ni siquiera para eso hay apoyo, para la salud, para la medicina, para nada de eso. Entonces, a mí me gustaría conocer cómo aprecian las diferencias, más allá de las similitudes que posiblemente sean muchas desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la resiliencia, pero cómo aprecias tú las diferencias en función de los contextos. ¿Cómo te ha parecido a ti que hay diferencias que yo pensaría que son importantes en lo que es el ejercicio de la investigación en el contexto de Brasil y en el contexto de Venezuela? Bueno, hay otra pregunta, pero yo no sé si hago una por una y tú respondes una y después la otra, o las hago las dos de una vez. Sí, de una vez. De una vez y las enlazo, sí. De una vez y... De una vez y las enlazo. Ok. La otra, que tiene que ver con esta,
pero ya no tanto diferenciando áreas, sectores, sino diferenciando en el tiempo. Tú misma decías que una cosa era cuando tú recogiste los datos y de ahí para acá muchas cosas han cambiado a nivel mundial y a nivel, sobre todo, de aquí de Venezuela. Entonces, me gustaría como un poco, ¿qué crees tú que ha cambiado? Si hicieras la investigación ahora, ¿qué aspectos crees que conseguirías diferentes en esos informantes? ¿Qué cosas crees que serían los aspectos que ellos podrían señalar como cambios fundamentales? Sería eso. Ok, es importante resaltar acá que aunque como conocemos algunas universidades brasileras de reconocida trayectoria, y nosotros que tuvimos la particularidad de la primera corte del DELAI de asistir a Brasil en el año 2015 y compartir escenarios en la Universidad de Minas Gerais, notamos que es una universidad que cuenta con los insumos, con la tecnología. De hecho, los estudiantes tenían hasta la seña, la clave del Wi-Fi, y a nosotros eso nos sorprendió porque todo el mundo tenía su propia seña. Entonces habla de que es una universidad puntera y que la investigación se desarrolla de manera efectiva, como debe ser y como debería ser en todas las universidades latinoamericanas. En lo particular, como tuve la vivencia de estar en Brasil casi 2 años, particularmente en Boavista, la Universidad Federal de Roraima cuenta con entre uno de los institutos de investigación, es el Siquirán. Ese instituto pareciera como una gran ciudad universitaria, lo que nosotros conocemos aquí como la ciudad universitaria. Es un instituto muy grande, cuenta con ciertas tecnologías, pero también está limitado. Ellos se parecen mucho a nuestra universidad, diría yo, desde el punto de vista de infraestructura, de reglamento, las unidades de investigación, cómo se maneja, más el coordinador de ese momento, ya ahorita no es el coordinador, él me manifestaba, yo lo visité a él en el año 2018, él señalaba que necesitaba que los profesores se involucraran más, porque claro, esa es una universidad que trabaja directamente con los indígenas, y cómo hacer que ellos se involucren con el proceso de investigar, de generar proyectos de investigación. Entonces tenían ciertas limitantes. Entonces eran pocos los profesores que realmente se involucraban a hacer de la investigación una forma de vida. Esa fue una de las observaciones que él me hizo mucho. Yo apenas estaba en proyecto para ese momento, pero yo ya tenía la intencionalidad de entrevistarlos allí. Entonces él me lo asomó como un factor inhibidor, que a él le gustara que, como en otras universidades de Brasil, las unidades de investigación estuviesen más consolidadas, o sea, en papel muy bonito, pero desde el punto de vista de esa interacción habían ciertas limitantes desde el punto de vista de sus pares académicos. Una de las entrevistadas me señaló, una de las profesoras, que ella está dedicada al área de la orientación, y ella señalaba que a veces era cuesta arriba, y trabajaba en la Secretaría de Educación de allí, señalaba que a veces era cuesta arriba lo que era el presupuesto, llega tardíamente, entonces ellos tienen que hacer investigación, realizar los proyectos, o sea, continuar con las diferentes actividades investigativas, aún a sabiendas de que el recurso va a llegar, pero no va a llegar todavía. Entonces allí, cuando ellos me contaban esas cosas, que yo esperaba encontrarme con otra realidad más parecida a las universidades de São Paulo, a la Universidad de Minas Gerais o de Brasilia, no, Boavista se parece mucho a Venezuela, era como otra Venezuela desde el punto de vista de financiamiento, y decía, wow, o sea, sí nos parecemos. Y eso fue uno de los elementos que me permitió tomar esa universidad y decir que tenía muchas coincidencias con la nuestra. Claro, ellos cuentan con tecnología, cada quien tiene un computador con internet en su escritorio, o sea, ellos tienen otras ventajas. Ellos saben que van a la institución y van a contar con ese equipo, con el internet, con el material para hacer investigación. Tienen su centro de investigación, tienen las bibliotecas. Más falta, ellos señalan que no todo docente investigador tiene esa capacidad resiliente de mantenerse allí y de continuar investigando. O sea, esa forma de hacer vida era contado, que fue lo que me manifestaron en la entrevista, que ellos sí lo ven como una forma de hacer vida en la universidad. Creo que con esto respondo a esa primera pregunta, o sea, que no hay tales diferencias de esa universidad en particular. A lo mejor yo hubiese entrevistado a profesores de la Universidad de Minas Gerais y los resultados hubiesen sido otros, o una universidad de São Paulo o de Brasilia, digamos, porque
son como cada estado federado allá tiene su propia administración de los recursos, el gobierno central manda el recurso, pero internamente ellos deciden cómo administrarlo. De hecho, en el año 2018 para 2019 se estaban llevando a cabo los concursos de oposición en esa universidad, muy similares al nuestro, con algunas diferencias particulares en cuanto a condición social y raza. Ellos marcan esas diferencias. Ellos allí tuvieron una baja en el presupuesto, los limitaron y les permitió a ellos eliminar, y eso fue es un factor inhibidor de la investigación, o sea, restarles presupuesto para continuar investigando en ciertas áreas del saber. Entonces, sí están limitados. O sea, desde el punto de vista de Boavista, no sé si es porque es un estado fronterizo, está alejado de las grandes capitales, o sea, desde el punto de vista cultural puede estar afectando eso allí. La otra pregunta era con respecto a si yo realizara esta investigación aquí ahora en este año 2020, después de que ya tenemos casi, vamos para 2 años de pandemia, sí, los resultados pienso que serían otros. De hecho, me gustaría contar acá que uno de los profesores que entrevisté de Brasil lamentablemente murió por el coronavirus, por el COVID. Y él antes de morir, la última vez que conversé con él, ya yo lo había entrevistado, ya había realizado el capítulo 4 de los resultados. Él me escribió después y me preguntó, ¿ya presentaste? ¿Cómo vas? Me gustó mucho tu trabajo. ¿Cómo quisiera estar presente como invitado el día que presentes? Bueno, lamentablemente no está físicamente en este plano terrenal, pero él señalaba que aunque él quería jubilarse y hacer una cantidad de cosas, él no dejaría de ser investigador, porque eso era parte de él y le encantaba. Un señor muy, muy agradable. Entonces, pienso que hoy yo lo entrevistara a él y las respuestas de él serían totalmente diferentes. La respuesta de la otra profesora brasilera también. Y la misma respuesta de nuestros profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Porque estamos ante otras condiciones. Ahora investigar, si no tengo no tengo tecnología, o sea, ahorita está como eje transversal obligatorio en este momento el uso de las tecnologías, el interactuar con esos padres desde el confinamiento, desde el no estar con ellos. Pero sin embargo, pienso que igual serían resilientes, porque en ese hacer investigación como parte de vida, ellos no dejarían de serlo. Por lo menos esas 7 personas, yo las volviese a entrevistar en este momento, pienso que me daría más insumos desde el punto de vista de recursos potenciadores de ellos, creo que desarrollarían otros. Y que sería interesante continuar a posterior como investigación, porque no puedo tener la respuesta de ellos en este momento, pero creo que sí se incrementarían esas características, se incrementaría esa visión resiliente del investigador, se incrementaría, a lo mejor no incrementar más factores inhibidores, sino más bien potenciadores para el hacer investigación. ¿Respondí esa pregunta, doctor? ¿Profesor? Bien, gracias. Gracias, Pablo. Gracias por tus preguntas. Bueno, tenemos ahora las preguntas de la doctora Susana Harrington. Adelante, Susana. Gracias, bueno, muy contenta de compartir este espacio de aprendizaje en esta tesis con la doctora Marta de Souza. Realmente valoro mucho el hecho de que haya partido de ese interés por la resiliencia investigativa, que como estamos hablando en tiempo, en etapas cronológicas, en este caso se remonta al año 2016 y solamente se consideró ciertamente la UPEL, y ahí vemos cómo esa resiliencia tuvo que ver con una elección personal, que también un poco son los resultados que la doctora Marta consigue en su trabajo. Y dentro de lo que nos dice la resiliencia y la teoría están dentro de esos factores protectores, que es lo que significa el investigador, que en este caso ya con un corpus más amplio que trasciende a ser lo latinoamericano, se ve allí. Los factores de riesgo, por supuesto, son muchos, y ahorita, como ella al final lo comentaba, se incrementan en esta situación de pandemia. Mi pregunta, un poco en el orden de lo que señalaba el profesor Pablo, porque estamos hablando de Brasil y de Latinoamérica, y
tienen que ver una con cuál es el valor de la investigación dentro de lo que tiene que ver con los ascensos, cómo se maneja eso en Brasil. Y prácticamente mi pregunta también va orientada porque, por ejemplo, en el caso cuando yo hice mi trabajo, uno de los elementos tenía que ver que por lo menos en los procesos de ascenso, en el caso de la UPEL, para este momento, no se valoraba, prácticamente era escaso lo que realmente se le daba en términos de ascenso a los profesores, porque si publicaban un artículo, bueno, se lo reconocían, pero no era obligatorio, porque ciertamente sabemos que la investigación como función es obligatoria, está normada en la ley de universidades, ¿está? Pero en la práctica existen distintos elementos que hacen que eso no se concrete. En cambio del reglamento vigente, se incluye los artículos de investigación como una opción para ascender, que ya indica también que hay una valoración mayor de ese esfuerzo que generalmente los docentes resilientes hacen desde sus propios recursos. Entonces quisiera saber cómo se maneja eso en el caso de Brasil, qué valor le dan ellos a la investigación. Esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas tenía que ver con el proceso de construcción teórica, que en este caso usted se inspiró en Van Gogh, y bueno, un poco me gustaría saber cuáles fueron la elección, pues porque específicamente desde esa visión estética de la pintura, que fue lo que le inspiró para construir pues este trabajo. Esas son básicamente las preguntas que tengo. Ok. Con respecto a la primera, como ya la doctora Harrington describió que ahora tenemos un nuevo reglamento y que ascendemos en el caso de la UPEL y se incluyen los artículos de investigación. En el caso de Brasil, ellos, igual que el reglamento anterior nuestro, ellos ascienden de esa manera, tienen las mismas categorías, ellos les validan el tener publicaciones, el asistir a congresos, el ser ponente. Ellos coinciden en esos mismos indicadores. No hay diferencias con respecto a cómo se está administrando particularmente esta universidad, como nosotros lo veníamos trabajando acá en la UPEL. Entonces ellos le dan valía a que el profesor se tiene que formar, el profesor tiene que hacer posgrado, el profesor tiene que estar inserto en una unidad de investigación, tiene que tener sus pares investigadores. De hecho, el instituto de los 9 que tienen allá, particularmente el que yo visité, muy grande, espacioso, tiene áreas como es la parte indígena y cultural. Ellos tienen demostraciones, hacen actividades, hacen intercambios, permiten que los indígenas lleven sus artesanías, las cosas que hacen, y cómo de eso se transmite y se genera investigación a partir de allí. Es interesante que ellos valoran mucho la gastronomía, la cultura, la música, las tradiciones, porque particularmente Boavista yo lo llamaría como que es un híbrido un poquito de todos los países, de todos los estados de Brasil. Ellos han asumido gastronómicamente diferentes modos de comer, diferentes bailes, tradiciones, y ellos investigan en ese instituto sobre eso. Igualmente, ellos tienen un baremo para validar cada uno de los proyectos, cómo se otorga el financiamiento. O sea, desde el punto de vista del reglamento de investigación y de las políticas de investigación, similares al que tenemos en la UPEL. Igualmente, para ascender, ellos tienen que tener sus años de servicio, la cantidad de años en las categorías, entregar un trabajo de ascenso, estar realizando posgrado. Y claro, lo único diferente con nosotros es el salario. Un profesor instructor allá gana, wow, el que concursa, y en ese primer momento, en el año 2018, estaba ganando 4.000 reales. El salario mínimo para ese momento era 890, entonces, wow, 4.000 reales, puedes alquilar una casa, comprar comida y todavía te queda dinero. Y ellos señalaban que es poquito, ellos dicen que el profesor está mal pagado, que el profesor debería ganar más, porque ¿qué pasa? En las instituciones públicas, un recién graduado de bachiller que está comenzando a estudiar, por ejemplo, administración,
puede ganar 15.000. Entonces esas disparidades con respecto al profesional docente que tiene posgrado, que es doctor, el doctor gana 9.000 reales y ellos dicen que es poquito. Claro, nosotros desde nuestra realidad UPEL decimos que es mucho dinero y con 9.000 reales se vive bien allá, pero ellos señalaban que es poquito el dinero que perciben, que para todo, y claro, el número de horas, el profesor que concursa en tiempo, ellos tienen medio tiempo y tiempo completo, el primer concurso de oposición, son de 40 horas, o sea, ya entra concursando por 40 horas ese profesor, que allí difiere del nuestro en esta primera categoría. Y después entonces él puede ir ascendiendo y si inmediatamente tiene el título de doctor, gana como doctor. O sea, ellos lo clasifican si es magíster o doctor y entonces hay un salario para el magíster y un salario para el doctor. Y después las categorías tienen beneficios igual que nosotros, dentro de la misma universidad, cuentan con todas las tecnologías y los equipos para desarrollar investigación, tienen las unidades de investigación, están reglamentadas con las mismas directrices como las tenemos nosotros, lo que son las líneas de investigación, los proyectos, los centros de investigación, o sea, toda la estructura es muy similar, porque de hecho parten de los mismos lineamientos internacionales en materia de investigación, ciencia, tecnología e innovación. Tienen por supuesto su Ministerio de Ciencia y Tecnología. Claro, esa universidad no solamente forma docentes, allí forman otras carreras, entonces tienen esa diversidad, para ellos es importante las patentes también. Entonces esas serían similitudes y algunas diferencias muy particulares que tienen las universidades brasileñas y particularmente la estudiante. La otra pregunta que me hizo, ¿por qué Van Gogh? Ok. Teórica de Van Gogh. El proceso de construcción teórica, ¿por qué Van Gogh? Ok, ¿por qué Van Gogh? Como Bien. elemento estético. Exacto, porque el movimiento estético. Después de pasear por ese análisis desde el punto de vista de la teoría fundamentada, que me llevó casi 40 días, el pie a pie, como le digo yo, el mano a mano, de descifrar, de velar cada uno de esos constructos que estaban allí en las entrevistas de los 7 docentes investigadores, y que de esas grandes 42 categorías del segundo nivel agrupé en 7 categorías de primer nivel. Yo dije 7, el arco iris, los colores, la luz, porque entonces los profesores yo les asigné un color, porque ellos transmitían eso en sus entrevistas, ellos transmitían un color. Entonces esta profesora más temerosa, la de Brasil, muy tímida, a veces parecía que tenía ciertas debilidades en su autoestima, más al mismo tiempo era segura y ella sabía que tenía seriedad, yo le asigné el color morado. Entonces el otro profesor de Barquisimeto siempre con una sonrisa, yo nunca he visto a ese profesor sin sonreír, y yo, guau, le combina el amarillo. Entonces yo pensé llevarlo y vamos por el arco iris, y él se llama, pero esto es muy melodioso, muy armónico, aquí parece que suena música, entonces por eso lo de sinfonía, y entonces cómo se fue llevando ese transitar de colores a Van Gogh. Van Gogh, como todos sabemos, es pintor y él pinta desde la naturaleza, y Van Gogh particularmente fue un ser humano reprimido socialmente, no aceptado, más él buscó en sí mismo esa luz que él señala en uno de sus pensamientos, esa luz que llevo dentro en medio de esa gran oscuridad que es el entorno donde yo me desenvuelvo. Entonces vi todas las cosas de amarillo, entonces observamos los girasoles, su casa en Arles estaba pintada de amarillo, él, en casi todos los autorretratos aparece un girasol, porque él dice que el girasol, aunque es amarillo, él está buscando el sol, y ellos se miran entre sí para acompañarse y protegerse, y por eso él pinta ese retrato de su amigo Paul, porque era su mejor amigo, él se sentía conectado con él, lo apoyaba. Él también señala que irse a esos campos en Arles, Francia, y pasearse por esos campos les permitía desconectarse de esa sociedad que los rechazaba y ver esos paisajes, ver esos árboles, los conectaba con su esencia, con su ser. Entonces, estudiando un poquito y descubriendo un poco quién era él y de esas señales de la vida, como digo yo,
empiezan a llegar pensamientos de Van Gogh, videos de Van Gogh, de sus pinturas. Fue un momento donde todo se conectó y por eso decidí trabajar con él y que la construcción teórica fuese de manera creativa, innovadora, con los elementos que me permitieron extraer de sus obras lo más significativo, lo que él sentía. Y algo que me marca mucho es el sueño y el que los sueños se hacen realidad. Esa es una de mis frases favoritas. Y cuando vi que él dice que sueño con pintar y luego pinto mi sueño, el docente investigador es así. Porque entonces, aunque yo sé que no tengo ni un medio para realizar la investigación, que a lo mejor no tengo la computadora, pero yo igual puedo ir y conversar con las personas y obtener insumos en una entrevista cara a cara y de allí comenzar a hacer investigación. O sea, el docente investigador que cree en ese hacer investigativo, que es parte de sí, no deja de hacer investigación. Por eso lo correlacioné con Van Gogh. Me gusta cómo él abordó sus pinturas y cómo ellas se fueron casando con la autoestima, los valores que están presentes allí. Él era, en su mundo intersubjetivo, él era un ser humano perseverante, optimista, creativo, luchador, tenaz, que no se daba por vencido y que continuaba a pesar de la adversidad. Espero haber respondido a su pregunta. Y gracias por inspirarme con esa primera tesis sobre resiliencia investigativa en la Red Central de Maracay. Gracias por su respuesta y creo que este trabajo acerca la resiliencia a lo académico, a toda la cantidad de trabajos que se están desarrollando y creo que incluso en la comunidad en general hay interés por saber lo que es la resiliencia. Sí. De hecho, durante el año 2020, en esta pandemia, una de las palabras más consultadas en el diccionario de la lengua española es específicamente resiliencia, Sí. porque como dice Marcel, es esa magia ordinaria que todos tenemos y que sale a flote ante la adversidad. Muchas gracias. Sí. Gracias, Susana. ¿Puedo contar algo más Sí, sobre claro. el término resiliencia Sí. aquí ahora? Sí, sí, claro. Antes colocábamos resiliencia en el Google y eran limitadas las investigaciones. Señalaban un libro de resiliencia en la familia, un libro de resiliencia en la salud, pero hoy en día resiliencia en pandemia. Hay un libro particularmente que salió en enero de este año, que es de Colombia, y señala cómo podemos desarrollar la resiliencia en estos momentos. Entonces pareciera que todos podemos ser resilientes, pero hay que estar conscientes de ello para poderlo asumir, para asumir esa actitud resiliente como tal. Gracias, Gracias. Susana. Doctor Suárez, esperamos sus preguntas. Hola Marta. Hola, profe. ¿Cómo está? Hable más duro que no se escucha, profe. Que antes que nada me alegra y te felicito por haber concluido tu tesis doctoral, Marta. Gracias. Bueno, yo sé todo lo que tú más o menos has pasado haciendo la tesis, todo lo que has circulado por Brasil. Felicitaciones. Yo soy, como todos ustedes saben, yo estoy supliendo al doctor Manuel Reyes, a mí me tocó leer la tesis. No vamos a decir que en carrera, porque tuve tiempo y la verdad que tu trabajo es fácil de leer. A mí me gustó mucho. Entiendo lo que es la resiliencia. Claro, yo como el término sí no lo manejaba, porque la resiliencia tiene características que los docentes de los PEL, los docentes de las universidades venezolanas las tenemos muchísimo. Nosotros para investigar siempre nos ha costado mucho. Venezuela es un país muy particular en eso. Y en cuanto a lo que decía el doctor Pablo Ríos de cómo sería hoy, bueno, yo no sé cómo sería hoy en Venezuela, la verdad, ¿no? Pero yo creo que sí seguiremos investigando, de hecho eso se sigue haciendo, ¿no? Sí. Pero bueno, el término resiliencia es un constructo que agrupa muchas características de nosotros los docentes, ¿no? Que bueno, hoy en día lo conozco varias personas que manejan la resiliencia, no tan formalmente como la estás manejando tú hoy en día, ¿no? Como un recurso docente. A mí, como yo tuve que leer esta tesis de la última hora, yo tengo una pregunta muy concreta, no en el capítulo 3, que viene más con la metodología. Ajá. No se ¿Me está escucha. oyendo? Muy bajito. Se oye muy Colóquese bajo, el profe. micrófono aquí, profe, como lo tenía ahorita. Ah, sí.
Ahora sí. La pregunta concreta mía es en cuanto al marco metódico. Porque tú declaras en el resumen, declaras en el capítulo 3 que tú vas a utilizar el método hermenéutico, ¿no? Pero en todo tu análisis, en todo el desarrollo, en todo el tratamiento de tus entrevistas, tú usas la teoría fundamentada y específicamente usas el método comparativo constante o el continuo, no, tú usaste hasta el trabajo informe, ¿ves? Entonces, resulta que la teoría fundamental en sí es un método. Sí. Y el método hermenéutico tiene características propias. Sí. Entonces la pregunta mía es muy concreta. ¿Tú usaste el método hermenéutico o la teoría fundamentada como método? ¿O cuál de las dos usaste como técnica? Porque tú declaras el método hermenéutico, pero utilizas la teoría fundamentada para procesar los datos. Sí. Entonces la pregunta mía es esa muy concreta. A mí me gusta. Esa es cuestión de decir claramente cuál es técnica para ti y cuál es método para ti, ¿no? Yo creo que tu trabajo es muy completo, yo creo que el objetivo general de tu trabajo lo logras al diseñar el modelo. Me gustó mucho lo que tú hiciste con Van Gogh, que es un añadido que tú le pones a tu trabajo. También es un proceso de interpretación y de hermenéutica, por supuesto. La hermenéutica es interpretación, ¿no? Entonces, pero vuelvo y te repito, el método hermenéutico tiene unos pasos muy precisos como método, ¿no? Y la teoría fundamental tiene unos pasos muy precisos. Y tú usaste fue teoría fundamental, pero declara método hermenéutico. Eso es lo que yo creo que tú me aclares, porque esa es la duda que me surgió a mí en tu trabajo. Aunque yo tengo una respuesta para eso, pero yo creo que me la des tú. Pues yo creo que le tengo una también. Okay, ya, esa es la única pregunta, profesor. ¿O tiene otra? Esa es la única pregunta que yo tengo. Ok. Evidentemente yo declaro en el capítulo 3 que el método utilizado es el hermenéutico desde el punto de vista interpretativo para poder apoyarme en los análisis posteriores, más desde el punto de vista del análisis particular de cada una de las entrevistas se empleó la teoría fundamentada en cada una de las etapas que desarrollé. Ahora bien, cuando hago la selección en la categorización selectiva, que ya tengo cuáles son mis categorías de primer nivel, que son las que desarrollé, cuando me voy a la construcción teórica, que es lo que nos pide la teoría fundamentada, a la hora de desarrollar cada uno de esos constructos, de develarlos, de describirlos, ahí hay interpretación y allí se puede afirmar que se trabajó con ese método hermenéutico. Dentro de la construcción teórica, desde el punto de vista interpretativo de cada uno de los análisis, de las construcciones teóricas, de las gráficas que se hicieron a la luz de las obras de Van Gogh, se resalta ese método hermenéutico. Solamente el de la teoría fundamentada para el análisis de las entrevistas. Diga, no se escucha por favor. No, bueno, así lo concebí. Tú hiciste como una complementariedad de métodos. Sí, pero no, eso se puede afirmar que en la realidad el producto final se complementaron, que no se pensó así al principio porque en la teoría fundamentada no sabemos qué va a surgir. No, acuérdate que la teoría fundamentada, por eso se llama fundamentada. Exacto. Porque es fundamentada en datos y una teoría que emerge. Emerge y no sabemos cuándo se va a saturar. Si algo caracteriza la investigación cualitativa es que tú no puedes ir con preclaridad y con las cosas que vas a lograr. Exactamente. Siempre estamos a la expectativa de lo que vamos a obtener a posterior, que es lo rico de esa teoría, me encantó por eso. Entonces, bueno, te repito, te felicito por tu trabajo. Gracias, profesores, por su intervención y sus preguntas. Tenemos ahora a la doctora Marina Márquez. Sí, para ver si... Sí, póngase por acá con su intervención, sus preguntas. Sí. Hola a todos. Hola Marina. Hola. Hola Marina. Bueno, buenos días ante todo y un saludo a los que no están aquí físicamente, pero ya los estoy viendo. Por eso me paré para verlos. Bueno, primero que nada, realmente felicitar a Marta, como lo han hecho los demás, porque su trabajo para mí es excelente.
tiene mucha calidad, tiene mucha fuerza, hilvanado así para mí, con una precisión de verdad que a mí me impactó, me gustó muchísimo esa analogía que hiciste con Van Gogh, y además a mí me encantan los girasoles. No sé si fue esa conexión, porque esa es una de mis flores favoritas. Por eso, y realmente me gustó mucho. Bueno, también felicitar a Miren por esa parte que nos corresponde cuando somos los tutores, de acompañar a esa persona para que logre su meta, y bueno, y además porque las está logrando en el día de hoy. Con respecto al trabajo, yo tengo como varias, no digamos que preguntas, sino como inquietudes, ¿no?, que me surgieron de la lectura y de un poco como que a lo mejor ponerme en el lugar del investigador, ¿no? Y es que siempre me pareció que partiste de que ya aseguraste que esos docentes que entrevistaste son resilientes. Entonces esa es como una duda que tengo y quisiera que tú me la aclararas. O sea, ¿cómo hiciste? Bueno, aparte de seleccionarlos, no solamente con todas esas características, digamos, que tú mencionaste, de que pertenecen a una línea, de que son investigadores, de que hacen esto y esto, o sea, ya esa otra parte de cómo hiciste, o si estabas partiendo de que ya de por sí eran resilientes. Esa duda me surge, un poco la asomó, creo que José Suárez, es porque yo siento que en este momento la mayoría de las personas que todavía estamos aquí es porque somos resilientes, aquí en la universidad, ¿verdad? Porque hemos estado ya sufriendo con tanta situación, hemos sido tan golpeados, la universidad como tal, ¿verdad?, desde todo punto de vista. Entonces cuando vemos, no solo es que es el docente investigador, es que es el docente en general, es que es el personal administrativo, el personal de servicio, es que todos somos resilientes, los que todavía aún permanecemos aquí, estamos en esta lucha, no nos hemos ido de país, no hemos salido corriendo, sino que bueno, seguimos luchando aquí porque creemos en esto. Entonces, ¿cómo hiciste tú? Si lo hiciste o si no lo hiciste, o cuál era tu percepción. No se partió del hecho de pensar que eran resilientes. Habla duro y para que también te escuchen. En el caso de la selección, yo no sabía quién iba a entrevistar. Yo me ubiqué directamente con las unidades de investigación de ambas universidades, conversé con los jefes de esas unidades de investigación y ellos me sugirieron: estos profesores tienen el perfil de investigador, hacen investigación, son los que te sugiero entrevistar. Claro, me dieron muchísimos nombres, yo les escribí a todos. Fueron estos 7 los que me respondieron y me dijeron: sí, estoy ganado a ver de qué vas a investigar, a contestarte las preguntas a la entrevista. Para ese momento yo no podía decir si eran o no resilientes, y mucho menos en el contexto brasileño, cuando el profesor o docente de esa universidad es tan distinto al nuestro. Ellos son un poco más secos en el trato, un poco más directos para decir las cosas. Y yo decía: ¿será que aquí en verdad habrá docentes e investigadores resilientes? De hecho, esa fue una de las preguntas que usted también me hizo cuando presenté el proyecto, que usted también juraba así conmigo. Y yo en ese momento no sabía, yo tenía los nombres de las universidades. De hecho, yo tenía una tercera universidad, ¿recuerda? Que era la Universidad Americana. Igualmente me entrevisté con el coordinador de la unidad de investigación, él me sugirió nombres, yo les escribí a esas personas y no me respondieron, por eso descarté México y me quedé con Brasil. Yo digo, bueno, si estos me están respondiendo es porque ellos están ganados al hacer investigación. En mi práctica investigativa, como yo estoy en el área de investigación, hago investigación, me encanta, lo veo como una forma de vida, como dicen ellos. Yo no sabía que ellos me iban a decir que ellos no podían vivir sin hacer investigación, que para ellos hacer investigación es gratificante, que los motiva, que el hecho de que alguien los reconozca, o sea, ese poder académico, eso surgió allí. El salario emocional, yo nunca me imaginé que iba a surgir ese término allí. O sea, yo sé que nosotros autofinanciamos muchas veces la investigación, pero todo eso se fue develando a medida que fueron llegando las entrevistas, porque yo les pregunté: ¿los puedo entrevistar? No todos dijeron que sí. Después les voy a mandar la entrevista, porque no los tenía cara a cara a todos, algunos sí.
Entonces, les mando la entrevista. A medida que fueron llegando de manera, desde el punto de vista cronológico, en tiempos distintos, fui analizándola. Entonces yo le preguntaba, profesor, ¿será que me puede escribir? ¿Lo puedo llamar? Porque aquí tengo una duda. Entonces terminaron haciendo conversaciones por WhatsApp, por Skype, o cara a cara con algunos de ellos. Entonces fue más rico después corroborar con ellos lo que estaba escrito en la entrevista, porque ampliaron cosas, y el verlos me permitió asignarles esos colores, la energía que me transmitieron, cómo se contactaron conmigo. Entonces yo decía, wow, si tienen el perfil docente recibiendo, ¿verdad? O sea, si hacen resiliencia, es parte de ello. O sea, si me lo están transmitiendo. Yo lo dudaba, yo decía, yo voy a llegar hasta el final y a lo mejor no voy a hacer un constructo sobre el docente resiliente, porque a lo mejor va a ocurrir otra cosa. Pudiese haber pasado, porque en la teoría fundamental no sabemos qué va a ocurrir a medida que van emergiendo esas codificaciones, esos códigos infantiles. No, claro, es que por eso precisamente era la duda, pues porque si tú imagínate, suponte que tú entrevistas ya que después que haces esa selección y te da que ya no tienen para nada esas características, sale otra cosa, entonces oye, también hubiese sido, bueno, todo es válido y tu tesis hubiese sido otra. Exacto, el constructo teórico hubiese dado otra vuelta, pero es que todas esas características que están ahí, o sea, toda esa, cuando caracteriza, pues, mejor dicho, a ese docente investigador resiliente, oye, para mí se puede extrapolar fácilmente a todos los docentes, pues, en sus tres funciones, porque muchas de las atributos que se le da a la investigación o de esas características también pasa con la extensión, porque siempre son las que todo el mundo viene a dar clases y todo el mundo aparentemente por lo menos sabe dar clases. Pero después lo otro es, exacto, quiénes son los que se desarrollan en el ámbito de la investigación, y lo que también allí se develó, que se ha escuchado siempre también, es yo quisiera solo investigar y no quisiera que me estuviesen nombrando nada, ni ningún cargo, o en extensión, bueno, siempre está como en ese puesto, como muchos la declaran, que a mí no me gusta, porque además yo estoy en esa área ahorita, que dice que es la cenicienta, sí, pero es eso. Y bueno, por eso yo creo que sí, que se puede extrapolar muchísimo este trabajo, puede, yo creo que impactar, ojalá vea que sí impacta. ¿Cómo crees tú que puede impactar eso en nuestras políticas? Y sería ya lo último que quisiera escuchar. Bueno, como ellos señalaban allí, que estas políticas públicas en materia de investigación hay que tener una visión resiliente para poderlas entender y abordar. Y ellos señalaban allí que hay que hacer esos arquetipos, hay que cambiar, hay que hacer reingeniería. Y hay que partir desde las universidades y impactar con las investigaciones. Entonces, esta tesis doctoral particularmente genera ese otro aporte desde el ser humano, o sea, como yo sigo haciendo investigación y soy ese ser humano que tengo esos recursos potenciadores, resilientes, que a pesar de esos hechos adversos que todos conocemos, que las políticas públicas no se cumplen como están en el papel, que no se mencionan, que no hay financiamiento, que no, los programas de promoción al investigador se han perdido, pero yo a pesar de eso, yo me pongo mis propios méritos y actúo en función de eso para lograr esa visibilidad, ese poder académico, ese impacto social y esa trascendencia que quiero para dejar un legado, como decían dos de los entrevistados. Hay que dejar un legado, yo me voy, pero ¿quién se queda? ¿Quién va a hacer esto? Y hay que impactar en esas políticas públicas. Los brasileños se quejaban mucho, era una queja constante de que las políticas públicas eran más dirigidas a la escuela que a las universidades, o sea, como que parece que se olvidan de que nosotros en las universidades formamos a esos que van a estar posteriormente en la escuela. Entonces, esa era una, yo digo, bueno, se parece a nosotros, entonces no está tan diverso esa realidad. Algo que quisiera acotar, que en ese develar de las entrevistas me sorprendió muchísimo el tema de la autoestima del investigador, que fue muy recurrente. Parecía en algunos momentos que pudiéramos hablar de una autoestima baja, porque a veces se minimizaban, pero entonces yo sí puedo y yo continúo y yo lo hago. Entonces ahí estaba ese rol perseverante, ese entusiasmo, ese valor de la fe inquebrantable, que a pesar de eso yo continúo y hago.
una de las profesoras brasileras, la orientadora particularmente, yo la vi a posterior, ya le había entregado el trabajo, yo lo entregué en el año pasado, a principios de año, y yo me la encontré después en agosto, ya en pandemia. Y ella llorando me decía, porque es muy sensible, la que nosotros le colocamos el color morado, ella decía, yo llegué a pensar, bueno, esta profesora tiene muy baja autoestima, pero ella es muy buena en su accionar, en investigar. Pero ella decía que a pesar de las situaciones, de lo que estábamos viviendo en este momento pandémico, ya tenemos el papá hospitalizado, que ella igual quería seguir haciendo, seguir investigando, que ese hacer de la investigación la llenaba, que era importante para ella, que la nutría, que le daba esperanza para seguir y hacer las cosas mejor, aunque el sistema, y ella trabaja en la Secretaría de Educación, ella dice que las cosas desde el punto de vista burocrático limitan esas políticas públicas, que esas políticas están acá, pero entonces parece que las directrices están por el otro lado, que es lo que suele ocurrir. Entonces queremos ser hacedores, pero no tenemos el poder para hacer ese ajuste donde debería hacerse, ¿no? Entonces lo que podemos es trabajar desde nuestro territorio más cercano, que es con nuestros pares académicos, nuestros estudiantes. Así es. Bueno, felicitaciones y gracias. Gracias, profe Martín. Bueno, me quedan mis preguntas, Marta. Pero yo en este momento quiero hacer un reconocimiento al trabajo que hizo la doctora Susana, que nos abrió la puerta para poder nosotros transitar a mirar la resiliencia investigativa, no solamente en el eje central de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en su momento, por allá por el año 2016, sino que nos abrió el escenario y el tránsito, pues la ruta para mirar esto en toda la universidad upenista, o parte de ella, porque ahí teníamos la región centro-occidental, la región capital, como docentes de la UPEN, más la gente que se incorporó luego de Brasil. Y sería interesante ver cómo es esto en otras universidades en nuestro país. Sí. La Universidad Central, la Bolívar, que sabemos que en este momento, un poco conectando con la pregunta de Pablo, cómo está actualmente la situación en todas las universidades nacionales y cómo sería esta resiliencia en este momento, en este contexto pandémico. Yo tengo aquí eso es un reconocimiento, Susana, por tu trabajo, que yo creo que debería abrir las puertas desde el país más al norte de América del Sur, que somos nosotros, hacia Chile, hasta la Patagonia, y ver cómo estamos nosotros montados en esa resiliencia. Sé que hay circuitos, líneas de trabajo en relación con eso. Yo quería, en mi intervención, Marta, solicitarte la ampliación de este concepto de salario emocional, que recuerdo que en las discusiones que hacíamos dentro de la tutoría, lo trajimos de otro escenario que no es el nuestro y lo incorporamos acá, y un poco ampliar eso y ver que este concepto de salario que implica remuneración no es un metálico, sino que hay otros factores que están dentro de ese salario. Un poco ampliar eso, y después que nos cuentes desde alguna experiencia personal en el transcurso del desarrollo de la tesis que te hayan llevado a ser resiliente. Pero le da valor. Bien, el término salario emocional es del ámbito empresarial. Hay ese incentivo en las empresas a su personal, aparte de la gratificación que reciben, su bonificación salarial, ellos tienen otros elementos que les permiten, beneficios diría yo, beneficios que les permiten mantenerse activos y motivados a continuar laborando en el ámbito empresarial. Ahora bien, lo transponemos al ámbito universitario. Este salario emocional dentro de la universidad no es de parte de los gerentes o los gestores, sino que nosotros, o sea, el investigador, el docente investigador, él se lo autoasigna. O sea, él busca de ver que esos elementos que estén en su entorno le satisfacen.
Entonces aquí no es un salario monetario como decía la profesora, ni es de la institución que me lo está brindando, porque pudiéramos tener un salario emocional institucional universitario que nos brinden espacios para investigar, nos brinden las computadoras, el internet, las condiciones, y el profesor se siente motivado a. En este caso, cuando se menciona salario emocional dentro de la tesis doctoral, es el que el mismo docente investigador resiliente, por esa misma condición de resiliencia, se autoimpone. Bueno, yo no tengo la computadora, pero entonces yo sé que voy a la universidad y allí realizo la actividad, o alguien me presta una computadora, yo realizo la actividad, yo publico. Entonces ellos decían esa libertad de publicar. Entonces cuando publico, eso me genera satisfacción. Que yo pueda llevarle esa publicación a mis estudiantes, a mis pares académicos, me genera esa satisfacción, esa trascendencia. Entonces ellos lo ven como que ya eso me satisface, me emociona. Entonces el no tener el incentivo económico, pero hay el reconocimiento social, es más, y lo valoro más, y es importante para él. Por eso se resaltó ese término salario emocional. Pero eso no quiere decir que entonces nosotros, como dicen en Brasil, mudemos las políticas y que ahora todo es un salario emocional autoimpuesto. Esa no es la idea. Eso surgió en la investigación. No se lo vayamos a decir, exacto. Sueldo emocional. Un sueldo emocional, no. A mí no me vayan a pagar con eso. Aquí todos están diciendo que no le paguen con eso. Esa no es la idea, eso no es lo que se quiso reflejar allí, sino que ellos, el término surge allí porque ellos se ven motivados, a pesar de las circunstancias, de continuar investigando. Entonces ellos buscan cualquier elemento motivador, potenciador, como recurso resiliente para continuar en ese quehacer investigativo. Y por eso yo decía que es una forma de vida. La forma de vida no se negocia, no se le pone un monto en bolívares o en reales. Muy bien. La otra era, ay Dios, la difícil. La difícil. Es la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida. Esas experiencias en el transcurso de la tesis te llevaron a ser resiliente. Yo sé que hay muchas. Por lo menos Unas cuantas. Wow, el tomar la decisión en primer lugar de irme a Venezuela fue la primera. Y la más difícil. Separarme de mi hijo 6 meses. Venirlo a buscar. Llevarme y enfrentarlo a esa realidad. Pero siempre con la tesis bajo el brazo. De hecho, la versión proyecto la terminé allá en esos 6 meses que estaba sin mi hijo. Se dieron situaciones personales inhibidoras, castrantes, frustrantes, que pude haber tomado en ese momento la decisión de, profe, no voy a continuar, voy a esperar a regresar a Venezuela, continúo después. Más no fue así. Más bien, el estar, diría yo, comprometida con este doctorado, que son 8 años, la primera corte, estar involucrada con el quehacer investigativo, porque vamos a hacer investigación. De hecho es mi concurso de oposición federal de metodología, haber pasado por una especialización, una maestría, los diferentes momentos y ascensos, que también tuve situaciones inhibidoras en algunos de ellos años atrás. Yo me dije, ante esa situación familiar limitadora de que no tenía internet o no tenía computador, pero yo igual tenía que hacer la investigación y hacer el análisis de la teoría fundamentada pie a pie, mano a mano, en hojas, todas las entrevistas, y después llevar eso al computador, por eso me llevó 40 días. Eso implicó de mi parte asumir el reto, no perder la fe, mantenerme persistente. Cuando los profesores, los docentes investigadores me iban respondiendo a las preguntas en las entrevistas, yo decía, wow, yo me parezco a él, yo tengo eso, yo soy así, porque yo pude haber dejado eso y continuar después, o sencillamente no seguir en el doctorado. Pero yo me propuse una meta y es terminar esto. Hubo situaciones previas que hicieron que este no era el tema inicial de mi proyecto cuando me postulé en el del AI. Era la actitud investigativa. Pero bueno,
tiene un poco que ver, porque ese docente investigador resiliente tiene que tener una actitud frente a ese quehacer investigativo y a ese modo de vida. No fue fácil, más cuando tuve la oportunidad de tener esas 7 categorías de primer nivel, y ahora qué hago con esto, y cómo las llevo a la construcción teórica, y decía, ya va, el resiliente ¿qué hace? Aquí está la situación, pero yo la enfrento. Entonces por eso esa fue la primera etapa. Entonces yo me restauro, no importa, me duele la herida, está abierta, pero yo debo continuar. Entonces yo me tengo que restaurar, reprogramar. Entonces cuando yo menciono esas 3 etapas allí, es porque yo las estaba viviendo en ese momento en carne propia. Y yo digo, ese es el resiliente, y creo que ese es el resiliente que me están transmitiendo los 7 entrevistados. No fue fácil, de hecho tenía que haber presentado 100 veces, y se han dado situaciones que han postergado las defensas, la entrega. El tiempo de Dios es perfecto. El investigador resiliente sabe que igual va a cumplir con ese sueño, que lo va a culminar, y que él cuenta con esos recursos potenciadores. Y ahora yo puedo decir que aquí nada me detiene, que lo que viví, que me sirvió de aprendizaje, que no fue fácil, y me permitió terminar una tesis doctoral con una teoría fundamental de los datos, nada sencilla de comprender al principio. Y yo digo, con esto me da apertura para proponer nuevas cosas en el campo de la resiliencia. Y yo me atrevería a esa autoestima del docente investigador resiliente, seguirla reforzando y ver cómo se aplica en ese contexto latinoamericano. O sea, ¿qué más hay de esa autoestima resiliente? Que pudiéramos decir, como dicen los profesores, los autores acá, todos los docentes hoy en día, 2021, somos resilientes, es probable. Pero yo me siento resiliente, porque no es lo que el otro ve, él es resiliente porque lo hace, pero yo me siento resiliente, yo tengo esas características, yo las vivo. Yo puedo decir que yo soy una mujer resiliente. Muy bien. Bueno, yo creo que esto en parte se parece a una intervención que hizo Pablo, donde preguntaba cómo será la situación ahora. Y yo creo que esa resiliencia se desarrolla a partir de la presencia ante los obstáculos que nos encontramos, y que en este momento, en estos 2 años de pandemia, vamos a decir, casi año y medio de pandemia, 15 meses de pandemia, todos los hemos vivido, y más en un contexto como el venezolano, donde hay unas condiciones económicas, sociales, políticas, que hacen más difícil el hecho de nosotros continuar dentro de la universidad, y a pesar de esa situación, aquí estamos defendiendo una tesis doctoral con estas características. Yo creo que todos somos un poco, respondiéndole a Susana, que no me corresponde a mí, pero el tutor y el tutoriado se alinean en una energía particular que los hace uno solo para poder construir todo este proceso. Y en parte Van Gogh forma parte de las personas a las que nosotros admiramos, porque él fue una persona rechazada en su momento y tuvo que ser resiliente, aunque ese término tal vez no se aplicaba para aquella época, para poder exponer lo que él hacía, y tanto es así que él se hizo famoso fue después de su muerte. Entonces eso también nos corresponde a nosotros mirarlo, además de su belleza en su construcción artística, y bueno, y no perder de vista la última lámina que dice: sueño con pintar y luego pinto mi sueño. Nunca podemos dejar de soñar. Por eso nosotros como universidad, como académicos de la universidad, estamos hoy aquí, 6 de julio, defendiendo una tesis en contra de todas las adversidades que hemos podido conseguir en el camino, incluso la tecnológica, que además de acercarnos también nos aleja, y por eso tuvimos 1 hora y media, creo, de retraso en el comienzo. Entonces no sé si damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Entonces le pido ahora a la audiencia que está acá que por favor se retire para nosotros hacer la deliberación de la parte que viene. El doctor Peña por favor se queda como coordinador. Le pido por favor que esté presente en la construcción de ese acta. Y bueno, y ponernos de este lado será para poder